Hola, ¿qué tal, youtubers? Hoy les hablaré sobre otro mito de la historia de México. La Revolución Mexicana. ¿Por qué mito? Bueno, primero empecemos con, ¿qué es revolución? Revolución no es la lucha armada, ni mucho menos los discursos como los de hoy. Revolución es un cambio drástico, súbito y casi siempre violento en las condiciones imperantes. En México eso no sucedió. Hubo lucha entre mexicanos por el poder, pero aunque lo alcanzaban, la lucha seguía, repitiéndose el ciclo varias veces. Madero luchó unos meses para quitar a Díaz. Díaz se fue y mataron a Madero. Huerta, Villa, Zapata, Carranza, Obregón y muchos otros fueron personajes que un día eran aliados y al día siguiente enemigos. Se mataron unos a otros. Usaron, como siempre, a la campesinada como carne de cañón y cuando cedió la lucha los campesinos que sobrevivieron estaban igual o peor que antes. La Iglesia Católica creó la lucha cristera con 70.000 muertos. Ese movimiento dio origen a una nueva clase que hasta la fecha domina la política nacional y frena su progreso. De ese movimiento, que nunca llegó a revolución, surgió el partido político que saqueó al país por varios decenios. Entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas crearon el mito de esta revolución. Crearon el sistema de un jefe máximo que bendice al siguiente gobernante. Esa revolución que no existió es el núcleo del discurso de todo político demagógico tan abundantes en México. Si no hubo cambio-revolución, ¿por qué festejar el 20 de noviembre si en esa fecha lo único que pasó es que Madero convocó a levantarse en armas contra Porfirio Díaz, y casi nadie le hizo caso? Hubo traiciones, conspiraciones, matanzas y venganzas de grupos de mexicanos contra otros, pero nunca una verdadera revolución. Bueno, empecemos con los personajes. Aquiles Cerdán la Triste. Junto con su familia participó en la lucha política contra Porfirio Díaz. Con Madero tenía planes de iniciar la lucha armada contra la dictadura de Díaz. El plan fue descubierto y salvajemente reprimido. Es asesinado por mexicanos en su casa en Puebla el 18 de noviembre de 1910. Eso sí, su nombre está con letras de oro en el Congreso de México. Gustavo Adolfo Madero González. Hermano de Francisco I. Madero. Participó activamente en el movimiento antireeleccionista. Activo empresario industrial y agrícola en todo el país. Gran negociador que obtuvo el financiamiento para el movimiento revolucionario. Nombrado contra su voluntad diputado. Traicionado igual que su hermano, por Victoriano Huerta. Fue capturado durante la Decena Trágica. Es asesinado el 19 de febrero de 1913 en la Ciudad de México por soldados mexicanos tras haberlo golpeado, apuñalado, puncionado en vida el único ojo que le era útil, arrastrado por la calle y humillado. El soldado Melgarejo le lesionó el ojo y el militar Cecilio Ocón lo asesinó de 27 puñaladas. Su cadáver fue mutilado por los cadetes quienes además le robaron sus pertenencias. Francisco Ignacio Madero González. Político y empresario que estudió Administración y Agricultura en los Estados Unidos de América y en Francia. Burgués. Líder del movimiento antireeleccionista. Opositor poderoso de Porfirio Díaz quien llevaba 30 años en el poder. Aunque se reunió con Díaz ofreciéndole la presidencia si lo nombraba a él vicepresidente, Díaz se negó. Encarcelado en San Luis Potosí por tener el voto popular de su lado. Escapó y desde San Antonio, Texas promulgó el Plan de San Luis con nulo contenido político que se basaba en la no reelección iniciando el movimiento armado revolucionario. En forma inocente, absurda, sin planes militares e irresponsablemente llamó a las armas al pueblo de México para el 20 de noviembre de 1910, precisamente a las 6 de la tarde. Casi nadie respondió aunque hoy la historia oficial nos hace festejar esa fecha. Solo ganó una batalla en Ciudad Juárez y Díaz renunció a la presidencia. Llegó a ser presidente de la República. Inmediatamente el clero, la burguesía y el ejército empezaron a traicionarlo hasta derrocarlo. Fue traicionado por sus fuerzas armadas. Victoriano Huerta, jefe militar nombrado por Madero, fue el líder de la traición con el auspicio del embajador gringo Henry Lane Wilson. El lema sufragio efectivo, no reelección curiosamente fue creado por Porfirio Díaz durante su lucha por el poder. Posteriormente esta frase la usó Madero para derrocarlo. La frase continúa en uso hoy aunque ahora son familias las que se mantienen en el poder y no personas. Es asesinado mediante un disparo en la nuca el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, por el mayor Francisco Cárdenas del glorioso ejército mexicano. José María Pino Suárez. Político, periodista, abogado y poeta. Colaboró muy estrechamente al movimiento antirreeleccionista con Madero.
Fue enlace de Madero durante su tiempo en prisión informándole del progreso del movimiento en Yucatán y Tabasco. Al ser Madero presidente bajo el Plan de San Luis, Pino Suárez fue nombrado gobernador de Yucatán. Al triunfar Madero en las elecciones, Pino Suárez ocupó el cargo de vicepresidente. Grupos políticos mexicanos los obligaron a renunciar a sus cargos durante la Decena Trágica. Asesinado el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Iba junto a Madero cuando suponían que los llevaban a prisión pues Huerta les había prometido no matarlos y exiliarlos. Al presenciar el asesinato de Madero, Pino trató de escapar. Cayó a una zanja y se produjo fractura expuesta de una pierna. Ahí fue asesinado a balazos por el militar Cecilio Ocon. El mismo que mató al hermano de Madero. Después de estos dos asesinatos pasaron cosas muy raras que pueden explicar algunas realidades nacionales actuales. En la Embajada de los Estados Unidos de América el embajador Lane Wilson presentó al cuerpo diplomático del resto del mundo a Victoriano Huerta como nuevo presidente de México. ¿Por qué ahí? ¿Por qué él? Huerta no pudo hablar. Estaba borracho. La piadosa Iglesia Católica festejó los hechos con una misa que ellos llaman Te Deum. Como si Dios tuviera niveles de potencia con Victoriano Huerta hasta adelante hincado. Eso es todo por este vídeo, pero aún faltan más personajes, nos vemos en la segunda parte, hasta pronto.